Inspección de los componentes eléctricos. Antes de revisar cualquier componente eléctrico, asegúrese que la batería está en óptimas condiciones de carga, que es más de 12.6 voltios. Asegúrese que el multímetro esté apropiadamente calibrado y trabajando sin errores. Todas las conexiones eléctricas están apropiadamente hechas para resistir voltaje inesperado. Inspección de la bobina del magneto. La bobina de encendido del 4 tiempos contiene 6 bobinas de carga, 5 bobinas de luz y una bobina de freno. Inspección de la bobina de luz. La bobina de luz puede ser inspeccionada en voltaje o resistencia. Para inspeccionar la resistencia, el motor debe estar apagado. Mantenga el multímetro en posición de 200 m. Ponga el conector rojo del multímetro al cable amarillo y el conector negro al cable blanco. El valor del multímetro debe estar entre 0.01 a 1. Nota: los conectores del multímetro deben estar conectados por fuera de la bobina de encendido. Para inspeccionar el voltaje de la bobina de luz, el motor debe estar encendido y debe acelerarlo. Ponga el multímetro en voltaje 20. Ponga el conector rojo del multímetro al cable amarillo y el conector negro al cable blanco. El valor del multímetro debe estar entre 11 a 11.5 voltios. Luego coloque el multímetro en posición de 200 voltios y acelere el motor a 5.500 revoluciones por minuto. El valor del multímetro debe estar entre 57 a 60 voltios. Nota: los conectores del multímetro deben estar conectados por afuera del arnés, desconectados del magneto. Inspección de la bobina de carga. Para inspeccionar la resistencia de una bobina de carga, el motor debe estar apagado. Ponga el multímetro en 200 m. Ponga el conector rojo del multímetro al cable amarillo y el conector negro al cable blanco. El valor del multímetro debe estar entre 0.01 a 1.5. Nota: los conectores del multímetro deben estar conectados por afuera del arnés, desconectados del arranque. Para inspeccionar el voltaje de una bobina de carga, el motor debe estar encendido y revolucionado. Ponga el multímetro en 20 voltios. Ponga el conector rojo del multímetro al cable amarillo y el conector negro al cable blanco. El valor del multímetro debe estar entre 11 a 11.5 voltios. Luego, coloque el multímetro en posición de 200 voltios y acelere el motor a 5.500 revoluciones por minuto. El valor del multímetro debe estar entre 55 a 58 voltios. Nota: los conectores del multímetro deben estar conectados por afuera del arnés, desconectados del magneto. Inspección de la bobina de freno. Para inspeccionar la resistencia de una bobina de freno, el motor debe estar apagado. Ponga el multímetro en 200 m. Ponga el conector rojo del multímetro al cable amarillo y el conector negro al cable blanco. El valor del multímetro debe estar entre 0.1 a 1.5. Para inspeccionar el voltaje de una bobina de carga, el motor debe estar encendido y revolucionado a 5.500 sin presionar el freno. Ponga el multímetro en 200 voltios. Ponga el conector rojo del multímetro al cable amarillo y el conector negro al cable blanco. El valor del multímetro debe estar entre 56 a 59 voltios. Luego coloque el multímetro en posición de 20 voltios y aplique el freno asegurándose de que el talco está brillando. El valor del multímetro debe estar entre 14 a 17 voltios. Inspección de la bobina de pulso.
Para inspeccionar la resistencia de una bobina de pulso, el motor debe estar apagado. Ponga el multímetro en 200 m. Ponga el conector rojo del multímetro al cable amarillo y el conector negro al cable blanco. El valor del multímetro debe estar entre 150 a 170 voltios. Inspección de switches del tablero. Puede ser inspeccionados chequeando la continuidad de cada uno. Switch de limpiabrisas. Para chequearlo, ponga el switch de arranque en posición de apagado y el multímetro en modo de continuidad. Coloque el multímetro en la punta roja al cable rojo y el otro al cable azul con blanco. Ponga el switch de limpiabrisas en posición de encendido. Debe escuchar un silbido solo cuando el switch está en esa posición. Switch de encendido eléctrico. Para chequearlo, ponga el switch de arranque en posición de apagado y el multímetro en modo de continuidad. Coloque el multímetro en la punta roja al cable naranja y el otro al cable rojo con azul. Ponga el switch de encendido en posición de encendido y debe escuchar un silbido solo cuando el switch está en esta posición. Switch de luces de emergencia. Para chequearlo, ponga el switch de arranque en posición de apagado y el multímetro en modo de continuidad. Coloque el multímetro en la punta roja al cable naranja y el otro al cable gris. Ponga el switch de luces de emergencia en posición P y se debe escuchar un silbido solo cuando el switch está en esta posición. Coloque el multímetro en la punta roja al cable amarillo con rojo y el otro al cable café con azul. Ponga el switch de luces de emergencia en posición de encendido y se debe escuchar un silbido solo cuando el switch está en esta posición. No debe escucharse ningún silbido en posición de apagado. Revisión del regulador de la unidad de rectificación. Puede ser revisado al medir el voltaje. Funcionamiento de las luces. Para inspeccionar el sistema de luces, el motor debe estar encendido y acelerado a 2000 revoluciones por minuto, con las luces encendidas en posición de luz alta. Ponga el multímetro en 20 voltios. Ponga el conector rojo con el cable café con azul y el conector negro al cable negro con blanco. El valor del multímetro debe estar entre 13.2 a 13.8 voltios. Inspección del funcionamiento de carga de la batería. Para chequear el sistema de carga, el motor debe estar encendido y acelerado a 2000 revoluciones por minuto, con las luces de parqueo y limpiabrisas encendidos. Ponga el multímetro en 20 voltios DC. Ponga el conector rojo en el burner positivo y el conector negro en el burner negativo. El valor del multímetro debe estar entre 14.2 a 14.8 voltios. Inspección del funcionamiento de rectificación. Para rectificar el voltaje de carga, el motor debe estar encendido y acelerado a 2500 revoluciones por minuto. La terminal positiva debe ser removida de la batería y el limpiabrisas encendido. Ponga el multímetro en 20 voltios DC. Ponga el conector rojo al cable rojo con negro y el conector negro al cable negro con blanco. El valor del multímetro debe estar entre 14.6 a 15 voltios. Inspección del switch del timón. Puede ser revisado chequeando la continuidad cada uno de sus switches. Switch de pidevías. Para chequearlo, el motor debe estar apagado y el multímetro en modo de continuidad. Ponga cualquiera de los conectores al cable violeta y el otro conector al cable celeste. Ponga el switch en la posición izquierda y un silbido debe escucharse.
Ponga el switch en posición neutral y ningún silbido debe escucharse. Ponga cualquiera de los conectores al cable verde y el otro conector al cable celeste. Ponga el switch en la posición derecha y un silbido debe escucharse. Switch de la bocina. Para chequearlo, el motor debe estar apagado y el multímetro en modo de continuidad. Ponga cualquiera de los conectores al cable verde y el otro conector al cable negro con blanco. Presione el switch y un silbido debe escucharse. Switch de luces medias y altas. Para chequearlo, el motor debe estar apagado y el multímetro en modo de continuidad. Ponga cualquiera de los conectores al cable café con azul y el otro conector al cable amarillo con blanco. Presione el switch al modo de luces altas y un silbido debe escucharse. Ponga cualquiera de los conectores al cable café con azul y el otro conector al cable rojo con blanco. Presione el switch al modo de luces medias y un silbido debe escucharse. Switch de posición de transmisión. Para chequearlo, el motor debe estar encendido y el multímetro en modo de continuidad. Ponga cualquiera de los conectores al cable café con blanco y el otro conector al cable negro con blanco. Ponga la transmisión en posición neutral y un silbido debe escucharse solo en posición neutral. Ponga cualquiera de los conectores al cable verde con blanco y el otro conector al cable negro con blanco. Ponga la transmisión en posición de alerta y un silbido debe escucharse en posición de alerta y en posición de reserva. Inspección del solenoide de gasolina. Para chequear la resistencia del solenoide, el motor debe estar encendido y ponga el switch de combustible en gasolina. Ponga el multímetro en modo de 20. Ponga el conector rojo al cable verde con blanco y el conector negro al cable negro con blanco. El valor del multímetro debe ser menor a 20. Inspección del solenoide de gas. Para chequear la resistencia del solenoide, el motor debe estar encendido y ponga el switch de combustible en gas. Ponga el multímetro en modo de 20. Ponga el conector rojo al cable rojo y el conector negro al cable negro con blanco, y el valor del multímetro debe ser menor a 20. Inspección del relay del starter. Para chequearlo puede hacerlo ya sea por continuidad o por voltaje. Antes de revisarlo, la conexión al starter del motor debe ser desconectado. Para revisar la continuidad, el motor debe estar encendido y el multímetro en modo de continuidad. Ponga cualquiera de los conectores a la terminal positiva y el otro conector al cable de starter. Presione el botón de starter y un silbido debe escucharse. Inspección del voltaje exterior. El motor debe estar encendido y el multímetro en modo de 20 voltios DC. Ponga cualquiera de los conectores a la terminal positiva y el otro conector al cable de starter. Presione el botón de starter y el valor del voltaje debe ser de entre 11 a 12 voltios. Inspección de la bobina de ignición. La bobina de ignición se compone de dos circuitos llamados circuito primario y circuito secundario, así que esta bobina puede chequearse por el voltaje de la bobina principal o la secundaria. Para chequear el voltaje de la bobina principal, el motor debe estar apagado y el multímetro en modo de 200. Ponga el conector rojo al cable naranja y el conector negro al cable azul. El valor de la resistencia debe estar entre 2.5 a 4.
Para chequear el voltaje de la bobina secundaria, el motor debe estar apagado y el multímetro en modo de 200K. Ponga el conector rojo al cable de alta tensión y el conector negro al cable azul. El valor de la resistencia debe estar entre 12 a 13K. Inspección del switch de ignición. Para chequear la continuidad, ponga el conector rojo en el cable rojo y el conector negro en el cable negro y un silbido debe escucharse. Inspección del switch de luz de freno y parqueo. Para revisar este switch hay que chequear la continuidad entre los cables blanco y naranja. Inspección de switch de alerta. Chequee la continuidad con el conector del multímetro presionando con el rojo el cable rojo y con el negro los demás cables mientras el switch está en modo de encendido. Inspección de indicador de combustible. El indicador de poco combustible se revisa conectando el conector rojo al cable verde con amarillo y el conector negro con el cable negro con blanco. Inspección del temporizador de arranque. Ponga el switch de ignición en modo de encendido. La transmisión debe estar en neutro. Desconecte el relay del motor y ponga el conector rojo con el cable rojo con azul y el conector negro con el cable negro con blanco. Presione el switch de starter eléctrico. Chequee la continuidad durante 5 segundos. Inspección del switch de presión de aceite. Cuando el switch de ignición está prendido, este indicador se enciende en el tablero. Cuando el motor se enciende, este indicador debe apagarse. Puede chequearse con el conector rojo conectado al cable rojo con amarillo. Encendiendo la ignición y el motor apagado, debe haber continuidad entre los cables. Cuando el motor se enciende, la continuidad debe detenerse. Si la luz continúa, es porque la cantidad de aceite debe ser nivelada. Si luego de esto aún persiste la señal en el tablero, el switch debe ser reemplazado. Inspección del switch de posición de aceleración. Con la ignición encendida, chequee la continuidad del cable amarillo con negro con el cable negro con blanco. Cuando el acelerador se rota, la continuidad debe detenerse. Inspección del indicador nivel de diésel. Revise la resistencia entre los cables azul con blanco y negro con blanco. Inspección del indicador de gas. Revise el voltaje entre los cables rosado y negro con blanco con la ignición encendida. Inspección del microswitch para el vehículo de gas. Es un switch de funcionamiento seguro que avisa si hay alguna fuga de gas en el filtro al momento de estar en primera velocidad. Chequee la continuidad entre los cables negro y negro con blanco.